Hoy vamos a continuar con este mensaje que hablábamos en la clase anterior. ¿Tiene Jesús cuidado de nosotros? Vimos dos partes esenciales en esta lección. Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la enfermedad invade nuestras almas, y vimos que Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la muerte nos destroza el corazón. Ahora vamos a ver dos aspectos también importantes de esta lección, y el primero es que Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la duda nos tortura. Yo les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 18 hasta el 35. Vamos a estar usando de allí algunas porciones para descifrar esta situación de que el Señor Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la duda nos tortura. Las nuevas de que Jesús resucitaba a los muertos es evidente que se propagaron por todo el país. Usted imagínense si ahora en día se diera eso. No se va a dar, porque solamente Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo tienen ese poder. Pero imagínense que se diera esa situación hoy en día, sería un alboroto al nivel mundial. Pues las nuevas de que Jesús resucitaba a los muertos se propagaron por todo el país, incluso hasta, según nos hace ver el Evangelio, hasta la provincia sureña de Judea, donde Juan había sido encarcelado por Herodes. Según Flavio Josefo, un historiador contemporáneo de esta época del Señor Jesucristo y de la iglesia en el primer siglo, Flavio Josefo decía que el Bautista estaba cautivo en el palacio de Herodes en Macaerus de Perea, sobre la margen oriental del Mar Muerto. Y cuando los discípulos de Juan le informaron a Juan de las actividades del Señor Jesucristo, se habla en la Escritura que él envió a dos de ellos al Señor. Y el hecho de que Juan tenía contacto con sus discípulos nos hace ver, o insinúa que tenía privilegios parecidos a los del apóstol Pablo cuando estuvo preso en Cesarea. Tenía ciertos privilegios. Bueno, al enviar a estos dos hombres, él los envía para que le hagan la pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ustedes pueden notar que Juan usó la misma expresión anteriormente cuando se refirió a Cristo como el que viene tras mí. Y nosotros podemos ver que, en vista de que Juan no dudó en declarar que Jesús era el Mesías, o sea, el que había de venir, podemos ver que esta situación, la Biblia no presenta a sus héroes como seres libres, como superhombres, no presenta a sus héroes de una manera fantasiosa. Entonces, si tomamos el texto en un sentido más natural, en esta celda oscura que estaba Juan el Bautista, allí en el Castillo Negro, a Juan es evidente, hermanos, que le estaba costando mantener la fe. Es una situación dura, era una situación dura, y a Juan el Bautista le estaba costando mantener la fe. Quizás, hermanos, para nosotros no es difícil
pudo haber sucedido esto. Pero en primer lugar, este hombre, que ya lo hemos descrito por los estudios anteriores, era un hombre vigoroso del desierto, era un hombre fuerte, era un hombre potente y había sido obligado al sedentarismo. La forma de vestir, su alimento que tomaba nos dice mucho de esta situación. Había estado preso varios meses y esto, hermanos, tuvo que haberle causado en cierto sentido alguna obsesión mental, pues no es para menos estar en la cárcel. Hay un dicho popular que dice, que reza, que la cárcel ni aunque sea de oro. Entonces habría sido cada vez más difícil mantener los pensamientos destructivos a raya. Además, hermanos, es probable que Jesús no estaba cumpliendo a lo mejor con las expectativas de Juan el Bautista. Juan el Bautista había presentado al Mesías como alguien que blandiría vigorosamente su espada, o que blandiría, mejor dicho, vigorosamente una hacha, ¿ve? Que limpiaría completamente su era. Y podemos ver, hermanos, que es probable que Juan tuviera el mismo concepto materialista del reino que tenía uno de cada dos judíos. Ellos creían, incluyendo a los apóstoles, hermanos, creían que en el concepto del reino que se iba a establecer un reino de poder, un reino militar aquí en la tierra. Y puede que abrigara precisamente la esperanza de que Jesús reuniera un ejército para derrotar al imperio romano, para echar de la ciudad a los dirigentes judíos impíos. Juan sabía de esto, Juan entendía de esta situación. Entonces puede que incluso hubiera tenido la esperanza, pues, de que Cristo liberara e infligiera castigo a este Herodes, que se destacaba precisamente por su notoria maldad. Bueno, en lugar de todo lo anterior, Jesús no hacía más que recorrer el país, enseñando y sanando a la gente. Esa era la función de nuestro Señor Jesucristo: enseñar, sanar a la gente, dar esperanza a la gente, prepararlos para lo que estaba por venir en el sentido de lo que iba a suceder una vez se diera su muerte y su crucifixión. Bueno, es probable que Juan, hermanos, anticipara que su muerte era inminente, pues él sabía de que eran realmente capaces Herodes y Herodías. Herodías, la Escritura nos la muestra como una mujer perversa, una mujer mala, y Herodes no era la excepción. Entonces, para Juan el Bautista no era nada extraño el entender este tipo de maldad en el cual se iba a desarrollar. Entonces no sorprende que deseara estar seguro de haber cumplido la misión que Dios le había encomendado y de que no había trabajado en vano. Y así pues tenemos que entender que esa fue una de las razones por las cuales envió a sus discípulos a Jesús preguntando: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahí lo dice en el verso 19 de Lucas capítulo 7. Hermanos, hay que entender esto, que la mayoría de nosotros en algún u otro momento hemos hecho preguntas acerca de nuestra fe. Hay que entender esto, que la mayoría de nosotros, por no decir todos, en un momento dado nuestra fe ha tambaleado. Y esto suele suceder, esto suele pasar. Algunos hemos sufrido el oscuro tormento, nos asalta, hermanos,
la duda realmente es bien difícil. Tenemos que entender que mientras no le cerremos la puerta a nuestro Dios, también Él no nos va a cerrar esa puerta, hermanos. Es importante que entendamos que Él no cerrará esa puerta mientras nosotros tengamos el corazón totalmente abierto, mientras tengamos el corazón de alguien sincero que continúa estudiando la palabra. El Señor será paciente con nosotros, así como un padre lo es con sus hijos. Miren lo que dice más adelante en Lucas en el capítulo 8 y el versículo 15. Dice de esta manera: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si vamos a 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 2, también está hablando en semejante condición de vida espiritual, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso, hermanos, tenemos que entender que cuando la duda nos atormenta, cuando dura, sobre todo, hermanos, nos atormenta nuestros pensamientos, porque es ahí donde llega el ataque de la duda. Cuando la duda nos atormenta nuestros pensamientos, la palabra del Señor nos dice que Jesús tiene cuidado de nosotros. Jesús tiene cuidado de nosotros. Los discípulos de Juan encontraron al Señor Jesucristo y lo encontraron ocupado en una de sus actividades, en una de sus, podemos decir, hermanos, en una de sus diversas sesiones de sanidad. Y cuando él oyó la pregunta, lo menos que hizo fue encargarles que le dijeran a su maestro que debió haberle dado vergüenza haber hecho tales preguntas. No se relacionó ni los recibió así, de esta manera. No fue su actitud una actitud grotesca para con los mensajeros de Juan. Antes, miren lo que les dice: ir, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Les presenta a estos mensajeros 6 pruebas realmente fuertes. ¿Quién tiene el valor de decir esto, hermano? Nadie. Y alguien que osara por tener este valor sería realmente un petulante. Esta respuesta, hermanos, es una referencia a las conocidas citas mesiánicas tomadas del libro de Isaías en el capítulo 35, versículo 5, y en el capítulo 61 y el versículo 1. Jesús, hermanos, deseaba asegurar al Bautista que aunque podía no estar cumpliendo el programa que los hombres habían imaginado para el Mesías, sí estaba realizando el plan que Dios había concebido. Estaba realizando la función que Dios había concebido para que Él la llevara a cabo en su ministerio aquí en esta tierra. Y añadió, miren lo que dice el verso 23: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Miren qué hermoso. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Habían otros que se escandalizaban por las declaraciones de Jesús, pero Cristo no quería que Juan fuera uno de ellos. Él sabía la labor excelente que había venido a desarrollar Juan, y claro, siendo
siendo Dios, siendo Cristo Jesús, pues iba a tener una actitud cautelosa, una actitud de misericordia hacia Juan el Bautista. Y esta fue su manera de alentar al Bautista a mantener la fe. Le animó a que su fe no decayera, le animó a que él mantuviera su fe. En otras palabras, bienaventurado es aquel que no pierde su fe en mí, le estaba diciendo. Bienaventurado aquel es aquel que no pierde su fe en mí. Podemos ver, hermanos, que las preguntas de Juan hicieron que Jesús pronunciara dos discursos. El primero fue una en defensa de Juan, y Cristo enfatizó que Juan era el mensajero que se describió en la profecía de Malaquías. En Malaquías capítulo 3, solo se los menciono, verso 1, se menciona esta condición de vida que se daría. Dijo que entre los nacidos de mujer no había mayor profeta que Juan. Miren qué hermoso. Entre los nacidos de mujer no había mayor profeta que Juan. Esto, hermanos, es un gran elogio. Imaginen que se diga eso de nosotros como hijos, hijas, como siervos de Dios. Y aquí, hermanos, nada menos que quien lo está diciendo es el Señor Jesucristo. Entre los nacidos de mujer no había mayor profeta que Juan. Entonces podemos ver que Jesús añadió estas asombrosas palabras. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él? Hermanos, después de lo que Jesús acababa de decir acerca de Juan, la única manera como esta declaración podía ser verdadera era si Juan el Bautista nunca hubiera estado en el reino. Y entonces podemos decir claramente, si bien que Juan el Bautista, quien preparó el camino que lleva al reino, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, hermana, usted y yo tenemos mayor privilegio. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos pasado a formar parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista habló del reino que iba a venir. Juan el Bautista preparó la venida del Señor para establecer ese reino que iba a venir. Juan el Bautista no estuvo dentro del reino de nuestro Señor. Nosotros ahora, hermanos, estamos precisamente dentro del reino de nuestro Señor. Nosotros ahora estamos gozándonos de estar dentro del reino de Cristo Jesús. Ahora, yo no quiero decir ni el Señor Jesucristo ni nada por el estilo que se piense que tal situación le hizo desmerecer la condición de vida espiritual para Juan el Bautista, no. Pero tenemos que entender, hermanos, acerca de esa ventaja en la cual nosotros ahora nos estamos gozando. La gente se regocijó del elogio que hizo Cristo de Juan, porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y esto le recordó a Jesús que los dirigentes judíos no habían respondido a las enseñanzas de Juan el Bautista. Dice ahí en el verso 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Esto hizo que Cristo pronunciara sus
su segundo discurso, el cual trató sobre la incredulidad que le asombró y le entristeció. En este discurso el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos por ser como una conducta de muchachos que obstinadamente rehusaban contentarse. ¿Por qué? Bueno, habían criticado a Juan por su ascetismo, por su incredulidad, y ahora censuraban a Jesús por su sociabilidad. Jesús está con todos. Entonces reprendió las ciudades que habían tenido el beneficio de presenciar sus milagros. Todas estas ciudades estaban cercanas las unas de las otras. ¿Ven? Entonces, ciudades pues cuyos habitantes, a pesar de esto, de todo lo que habían visto, le despreciaron. Entonces podemos ver que con el corazón afligido Cristo se volvió a su Padre. Y nosotros nos podemos dar cuenta que de sus labios salió una oración en la que incluyó acción de gracias a Dios, porque escondió estas cosas de los sabios, dice la Escritura, y de los entendidos, como los fariseos que se consideraban sabios. Y esto lo dice específicamente en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 40. Y dice que la reveló a los niños, a los que tenían suficiente humildad para reconocer su necesidad. Y entonces Jesús después se volvió a la multitud e hizo lo que a menudo se conoce como la gran invitación. Miren lo que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Voy a hacer un paréntesis para dar una aclaración en relación al yugo. Un yugo era una barra con dos piezas en forma de U que enyugaba a dos animales que trabajaban en pareja. Y en algunas partes del mundo todavía se usan estos yugos. En otros se usa algún sistema conocido como arneses. Y el término yugo se usa por lo general en las Escrituras para referirse a una carga no deseada. Pues hermanos, en la ilustración de Jesús, el punto es que el creyente es enyugado con Cristo. El creyente es enyugado con Cristo y es Él quien lleva la mayor porción del peso, si se lo permitimos. Por esa razón el Señor dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo cuando era niño, hermanos, a través de los tíos abuelos que tuve y que tenían carretas aladas por bueyes, yo pude entender lo duro que es para estos animales cuando son enyugados y van jalando 15, 20 costales llenos de café. Es algo verdaderamente duro, hermanos. Pues hermanos, el Señor aquí está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren qué bonito: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas personas van por la vida llevando pesadas cargas, y esa es la realidad. Tal vez sea usted una de ellas. Yo no lo deseo. El Señor mucho menos lo desea. Tal vez esté usted cargado de dudas, como le sucedió a Juan el Bautista. Si es así, yo le digo, hermano, hermana, regocíjese en Jesús. Regocíjese
de que Jesús tiene cuidado de usted. Regocíjese de que Jesús lleva el yugo con usted y que Él lleva la mayor parte, que Él lleva la mayor carga. Ese es el mensaje que aquí se está dando cuando a usted le ataca la duda, cuando usted enfrenta las dudas de la vida, cuando usted tiene problemas en su fe. Pero quiero que veamos, hermanos, el cuarto aspecto muy edificante también, y es, hermanos, que Jesús tiene cuidado de nosotros cuando el pecado nos abruma. Qué dura es esta situación cuando el pecado nos abruma. Es sorprendente lo que dice Lucas en el capítulo 7 y el versículo 36. Dice acá: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Inmediatamente después que Jesús censuró a los fariseos, esto es lo que leemos claramente. Y se habla que el nombre del fariseo era Simón. Al relato de lo que sucedió cuando Cristo aceptó esta invitación, se dice que es uno de los relatos y que se ha llamado y que se le ha visto, mejor dicho, como uno de los relatos más conmovedores, de los sucesos más conmovedores de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de analizar brevemente el relato, es importante recalcar que este no es el suceso del ungimiento que tuvo lugar cerca del final de la vida de Cristo Jesús. Hay algún parecido en algunos detalles. Por ejemplo, podemos ver que ambos banquetes tuvieron lugar en casa de un hombre llamado Simón. Pero un Simón era fariseo, mientras que el otro era un leproso que había sido limpiado. Y, hermanos, en aquel tiempo Simón era un hombre muy corriente, era un hombre corriente. Es como ahora en día decir José, son millones de José para los hombres, como decir María, son millones a nivel mundial de Marías. Entonces, se hablan al menos de 9 hombres de nombre Simón, los que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y es probable que hubiera miles allí en Palestina. Y otro detalle que se repite es que en ambos casos Jesús fue ungido con perfume, pero por diferentes mujeres y obteniendo diferentes resultados. Entonces, hermanos, podemos ver pues que habiendo dado esta aclaración de que hay parecido en algunos detalles, pero el lugar, el tiempo, la ocasión, los participantes y los resultados fueron totalmente diferentes, o sea, son ocasiones diferentes. Entonces hay que señalar también que no hay un apoyo de parte de la Escritura para la idea generalizada de que la mujer pecadora del relato de Lucas capítulo 7 sea María Magdalena. Es cierto, hermanos, que María Magdalena se menciona poco después de este suceso, pero a ella se le presenta como parte de un grupo que no se había mencionado anteriormente. Pero volvamos al relato. No estamos seguros de las razones por las que Simón deseaba que Jesús viniera a su casa. El asunto es que él quería que Jesús llegara a su casa. Sea cual fuera la razón, lo cierto es que fue descaradamente inhospitalario. Miren los versos 4
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Hermanos, nosotros podemos ver esta situación aquí bien marcada, en contraste con el irrespeto del anfitrión que aquí se presenta. El relato habla del afecto de una mujer pecadora que se introdujo a la fuerza en el banquete sin ser invitada. Y ustedes saben bien que si usted tiene una reunión de lo que sea, familiar, una reunión donde usted celebra el cumpleaños de uno de sus hijos, sus hijas, de su hermano, de su hermana, y por obvias circunstancias usted es dueña de invitar a las personas que usted desea. No hay ningún mal en eso. Y si de repente a aquella reunión llega una persona que no ha sido invitada, probablemente usted sea prudente en no decirle nada, pero internamente usted no se siente bien. ¿Y por qué está acá? ¿Y esta por qué está acá? Yo no la he invitado. Pues esta mujer, hermanos, llegó a ese lugar y no estaba para nada invitada. Llega a ese, podemos decir, como quien dice, a un banquete sin ser invitada. Poniéndose detrás de Jesús, ya hemos leído, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Simón, hermanos, quedó estupefacto. Se dijo a sí mismo, miren lo que dice el verso 39. Si fuera profeta, a lo mejor refiriéndose al profeta que venía hablando Moisés en Deuteronomio capítulo 15, dice: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso es lo que le interesaba a él. ¿Cómo es posible que esta mujer pecadora esté haciendo esto? ¿Cómo es posible que se esté portando así de esta manera? Y el fariseo creyó que estaba haciendo un juicio en cuanto a quién era Jesús, pero en realidad, hermanos, estaba haciendo un juicio acerca de su propia condición espiritual. Muchas veces está esta situación que a veces nos metemos a juzgar, es una situación de nuestra propia condición espiritual. Y al enterarse de los pensamientos de Simón, el Señor Jesucristo contó la breve pero hermosa parábola. La parábola, de los dos deudores. En el mensaje que viene en la próxima clase, vamos a estudiar en detalle esa parábola. O sea, una parábola que habla de amor, una parábola que habla de lágrimas y una palabra que habla de perdón. Y Jesús enseñó que quien no esté consciente de sus necesidades espirituales, como no lo estaba el fariseo, poco ama. Eso es lo que enseñó. En contraste con él, la mujer que había pecado mucho se daba cuenta de que ella no podía pagar la deuda de su pecado. Así, cuando se le perdonó, ella, dice la Escritura, que amó mucho. Mire lo que dice el verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó
lección más importante. Yo quiero hacerle estas interrogantes, hermano, hermana. ¿Ha amenazado el pecado alguna vez con dominarlo a usted? Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Ha pasado usted alguna vez una noche en vela, angustiada por algo que dijo, por algo que hizo? Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Ha sentido usted el dolor de una conciencia que le acusa? Usted lo sabe, yo lo sé. Por supuesto que sí. Por supuesto que usted lo sabe. Por supuesto que yo lo sé. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo inspiradamente. Todos somos pecadores, incapaces de pagar la deuda de nuestros pecados. Esa es la realidad bien clara. Y entonces, hermanos, es maravilloso saber que Jesús tiene cuidado de nosotros cuando el pecado nos abruma. Jesús tiene cuidado de nosotros, hermanos, cuando el pecado nos abruma. Tengamos por certeza esa situación de vida espiritual. Es maravilloso saber que si reconocemos nuestros pecados y nos volvemos a Él, es evidente que Él estará dispuesto a perdonarnos y a liberarnos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 y el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es para mis hermanos, mis hermanas, para mis amigos. La palabra de Dios dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la realidad, esa es la situación que aquí se nos presenta en relación al pecado. Jesús tiene cuidado de nosotros cuando el pecado nos abruma a nosotros como hijos de Dios. Jesús tiene cuidado del pecado a usted, amigo o amiga, cuando el pecado no se lo ha entregado a Él. Quiero terminar diciendo lo siguiente, que en esta lección se nos han dado 4 ilustraciones del hecho de que Jesús tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado cuando la enfermedad invade nuestros hogares. Tiene cuidado cuando la muerte nos destroza. Tiene cuidado cuando la duda nos atormenta. Y por último, lo que hace unos instantes he estado diciendo, tiene cuidado cuando el pecado nos abruma. El apóstol Pedro escribió en su primera carta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. Permítame, hermano, hermana, hacer una aplicación general del último relato de esta lección. Los que se dan cuenta de cuánto cuidado tiene Jesús de ellos y de cuánto el Señor ha hecho por ellos, lo amarán mucho. Esa es una realidad. Lo amarán mucho y demostrarán su aprecio. ¿Por qué? Porque el Señor ha derramado sus bendiciones sobre nosotros. Y la pregunta es: ¿lo amaremos realmente, hermanos y hermanas? ¿Realmente estaremos en la condición de amar a nuestro Señor? ¿Tiene verdadero cuidado de nosotros
en todo momento y circunstancia, aún en situaciones pecaminosas? ¿Estaremos realmente expresando su amor o ese amor para con nuestro Señor? Usted tiene la respuesta mediante su palabra que usted ha escuchado. Usted tiene la respuesta para que siempre su decisión sea de tomar en cuenta del cuidado que nuestro Dios tiene en cada momento y en cada circunstancia. Que el Señor nos bendiga y que siempre nosotros estemos al lado de nuestro Señor, porque Él siempre está a nuestro lado.